si la estrategia fue un tema accidental, se puso como chivo expiatorio en la Argentina con el caso AMIA y Embajada de Israel para presionar a Irán, o esto se fue dando así accidentalmente, o fue un planificado. ¿Cómo lo percibe usted? No, para inculpar a Irán inicialmente no, porque no lo inculparon a Irán inicialmente, sino a Siria. Después cambiaron por Irán y cuando les venga bien van a cambiar por Japón o por Afganistán. Total, para ellos les da lo mismo. Inventan todo, tienen prensa internacional que les tapa todo y entonces se abusan. Pero lo real es que lo hicieron, para mí, de acuerdo a todas las evidencias que hay y los estudios que he realizado con ayuda de valiosos libros que escribió Norberto Ceresole, un compatriota nuestro que ya ha muerto hace unos años. Esto formó parte de una cadena de atentados de un grupo extremista israelí que no quería el tratado de paz que Isaac Rabin, el primer ministro israelí, estaba preparando con Yasser Arafat. Eso comenzó en Madrid en los primeros meses de 1991. Inmediatamente después comenzaron atentados en Israel para frenar ese tratado. En marzo del 92 hicieron volar la embajada, cuando estaba ahí una delegación que había pactado o que había tratado con los palestinos de Arafat en Madrid, venía a la Argentina a hacer una reunión de evaluación y al parecer murieron 19 de ellos, que son los 19 cadáveres que Menem accedió a pedido de la Embajada de Israel de mandar secretamente de vuelta a Tel Aviv. Menem la única precaución que tomó cuando le piden desde Israel que mande un avión reservadamente con los cadáveres es mandar a una funcionaria de la presidencia, que yo por primera vez voy a dar el nombre de ella porque varias veces le he insinuado que ella tiene que testificar, que dar testimonio. Esa funcionaria que acompañó a los 19 cadáveres a Israel es la licenciada Alicia Pierini, que en aquel entonces era funcionaria de Menem, luego ha sido del Frente Grande, creo, algo por el estilo, y hoy trabaja, creo que en la Defensoría del Pueblo de la Capital Federal. Alicia Pierini tiene la obligación moral y legal de decir si esto es cierto o no. La información que yo tengo de fuente muy confiable es que ella fue la que acompañó a ese avión con los 19 cadáveres reservadamente a Israel. Y ella fue la que relató después que llegaron allá y vio cómo le rendían honores militares a estos 19 militares. Todo esto se lo informó al doctor Menem. Esta es la información que yo tengo. No lo afirmo categóricamente, pero la convoco a la licenciada Alicia Pierini para que diga si esto es verdad o no. ¿Cómo cree que va a encauzarse ahora el tema con una Cancillería que ha variado de rumbo, o por lo menos parece, con Tayana, que renunció al cargo de ministro de Relaciones Exteriores, y la asunción de Héctor Timerman? ¿Cómo ve la reacción de la Cancillería en todo este tema Irán, Tel Aviv, Nueva York? En fin, hay como un triángulo acá que se está jugando. Yo no diría que la Cancillería ha cambiado de rumbo, ha ratificado y profundizado el rumbo que el matrimonio Kirchner ha pactado con Estados Unidos e Israel. Porque este gobierno es muy particular, juega como si fuera de izquierda, pero en realidad en lo intrascendente juega de izquierda, que es la verba, los insultos de vez en cuando a un norteamericano, los desplantes a Valenzuela cuando vino, permitirle a Chávez que viniera a despotricar contra Estados Unidos mientras Bush estaba en Buenos Aires o en Montevideo, lo cual es un despropósito diplomático propio de gente que no tiene la menor idea de lo que es las relaciones internacionales. Pero esto es intrascendente. ¿Qué cosquilla le hace a Estados Unidos que le hagamos un desplante a Bush? Ninguna. En cambio, en lo fundamental, en el tema bancario, deuda externa, Malvinas, plataforma continental, droga, AMIA, relaciones con Irán, etcétera, etcétera. En todo esto que hace a la base misma de la política internacional de la Argentina y de su seguridad interior, en todo ha cedido a los reclamos norteamericanos e israelíes. Entonces, parodiando un poco lo que decía Perón decía, en política siempre hay que ceder porque la política es negociación. La habilidad de un político patriota está en que cede
lo que no es importante, el 50% superfluo, pero no cede en el 50% vital para el país. Y este gobierno hace al revés, cede lo vital, AMIA, insisto, Malvina, plataforma, deuda externa, AMIA, etcétera, etcétera, y despotrica en lo que es intrascendente. Hay una, digamos, una gran influencia, ya que el gobierno tiene relaciones muy cercanas con, digamos, el sionismo internacional. De alguna manera hemos visto del Congreso Mundial Judío que han venido aquí, han tenido relaciones con la Presidencia de la República, con específicamente con Cristina Kirchner, con Néstor, tanto ellos viajando a los Estados Unidos como cuando el Congreso, las autoridades del Congreso Mundial Judío vienen a Buenos Aires. ¿Usted cree que las políticas argentinas están ligadas profundamente a esa línea y que el discurso nacional está encubierto ante una otra realidad que es en la letra chica, en los actos de gobierno? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, es un poco lo que dije hace un momento. No ha variado la política exterior con el tema de cambio de Tayana por Timerman o Timerman por Tayana. Han profundizado. Quizá el matiz diferencial, un poco en broma, es que antes teníamos un compromiso con Israel y ahora directamente le hemos entregado las riendas a Israel, un poco más, menos sutil que antes, porque al colocarlo a Timerman en la Cancillería es una demostración cabal que se ha entregado la política exterior de la Argentina a Israel. Timerman, su papá, igual que él, o él igual que su papá, están ligados totalmente al sionismo internacional e israelí. El papá de Timerman, Jacobo, editaba dos periódicos a favor del proceso militar y apoyando a la dictadura militar, pero y el hijo lo acompañaba en todo, el periódico La Opinión y La Tarde, pero simultáneamente pactaba con los montoneros y con David Graeber para negociar con los fondos que los montoneros habían obtenido de los secuestros, de Bungiborn y de otros, de modo tal que esta dualidad, en donde aparecen con una posición pero están sirviendo intereses de Israel, es vieja en ellos, bastante vieja. Este muchacho Timerman ha nacido con esto porque lo que estoy relatando de estas andanzas con su papá era cuando él tenía 22 años, es decir, se inició en la política en estas trapisondas y desde entonces siguió. Lo único que le ha agregado Héctor a su papá es que Héctor ha conseguido, además de las relaciones con Israel, y seguramente gracias a las relaciones con Israel, ha logrado contactarse con los grandes capitales norteamericanos que están dominados o asociados con los intereses sionistas. De modo tal que hoy en día yo creo que es el canciller más peligroso que podríamos tener. Un hombre que va a cumplir estrictamente la política que le interesa a Israel y simultáneamente la que le interesa a los grandes capitales financieros y multinacionales. Esto es lo grave, ya no es una alianza del gobierno de Kirchner o de la señora y su esposo con el sionismo, no es una alianza, sino es directamente una entrega. Le han entregado las riendas de la política exterior y con esto del canje están entregando las riendas de la política económica. Y un país que entrega los dos pilares fundamentales de su poder soberano, que es la economía y la política internacional o exterior, es un país que está totalmente entregado. Ya no le queda margen de maniobra a la Argentina mientras este gobierno siga como sigue y con el canciller que tiene.